Aquí comienza el podcast de Pilates 4K con Alberto Segovia. Capítulo 6. ¿Por qué mi neutro no es tu neutro? Hola, soy Alberto Segovia de Pilates 4K, la plataforma de Pilates en habla hispana, y quiero dar la bienvenida a todos los pilatistas, pilateros y pilateras del planeta a este vuestro podcast. El único sitio en el que, además de entretenerte y descubrir cosas nuevas, aprendes aunque no quieras. Cada capítulo está diseñado para ser una píldora de aprendizaje de unos 9 minutos de duración, en el que abordaremos un tema muy concreto sobre este maravilloso método de entrenamiento y filosofía para la vida, que es el método Pilates. También tendremos capítulos especiales de 1 hora de duración más o menos, en los que entrevistaré a los mejores entrenadores y entrenadoras del método Pilates internacional en habla hispana, debatiendo los temas de actualidad, comentando sus experiencias personales y confrontándoles ante el testamento según Joe Pilates, nuestro cuestionario más intimista. No te lo puedes perder. El capítulo de hoy es una continuación del capítulo 1, cómo identificar una pelvis neutra. Y en este ratito juntos vamos a entender por qué mi neutro no es tu neutro. Hablaremos de cómo pensaba Joseph Pilates que había que colocar la zona lumbopélvica en la vida diaria, de cómo nos dice a día de hoy la fisioterapia que es la colocación óptima de dicha zona, y describiremos los 4 tipos de pelvis existentes en la fisionomía de la especie humana. Para finalizar, os daré un ejercicio ideal para identificar el neutro lumbar a través de sus sensaciones. Por tanto, empecemos definiendo esa posición neutra o neutral. Según Joe Pilates dejó escrito en su libro Return to Life Through Contrology, su firme creencia era que la columna vertebral debía ser una columna y que las curvas raquídeas lumbar, torácica y cervical eran la consecuencia de un estilo de vida inapropiado que provocaba dichos vicios posturales. Sí, has oído bien. Joe buscaba colocar todas las vértebras sobre una misma línea, incurvando así la columna y rectificándola, por tanto. Esto, dicho a la luz de los conocimientos actuales sobre biomecánica aplicada al movimiento, hace que inevitablemente el viejo Joe y su discurso nos parezcan algo así, como una especie de charlatán vendehumo del siglo pasado y su crecepelo milagroso. Pero si le reconocemos el hecho de que en su época el conocimiento empírico de la columna vertebral y su funcionamiento eran deplorables, hay que reconocerle también al viejo Joe que, sin duda, fue un auténtico iluminado y un avanzado para su época, al diagnosticar el movimiento como antídoto ante los males que ya empezaban a quejar aquella incipiente sociedad sedentaria neoyorquina de principios del siglo XX. Cambiando de tema, vamos a comentar esa clasificación de las diferentes morfologías pélvicas que ya apuntábamos en el capítulo 1 y sus diferencias. Los expertos han identificado 4 tipos de pelvis en el ser humano: ginecoide, antropoide, androide y platipeloide. El tipo de pelvis que obedece a la definición de antropoide, por ejemplo, posee una forma tal que mayoritariamente se corresponde con el género masculino. Por su parte, la pelvis de forma ginecoide se presenta siempre en el género femenino y es la forma pélvica predominante entre ellas, pudiendo llegar a estar presente en el 50% de las mujeres. Por otro lado, podemos encontrar pelvis de forma androide, que en la vida se da tanto en cuerpos de hombres como en cuerpos de mujeres. Y las pelvis platipeloides, por su parte, son las menos habituales de encontrar y mayoritariamente se dan en el cuerpo femenino. Y ahora, sin pararnos a estudiar más en profundidad todas las diferencias existentes entre los 4 tipos de pelvis, sí me gustaría decir que una de esas diferencias es la distancia entre las palas óseas y otra diferencia es el espacio existente para el canal del parto. Este espacio inferior entre los huesos del pubis, el coxis y los 2 isquiones es menor en las pelvis de tipo antropoide, por lo que cuando una mujer tiene este tipo de morfología pélvica, los médicos encargados de dirigir sus partos suelen recomendarles cesáreas. Y es que las diferencias en anchura, grosor, profundidad, tamaño óseo, angulación con respecto al eje, distancia entre las palas en la pelvis superior, distancia entre isquiones y acetábulos en las pelvis en la parte inferior,
son muchas y muy variadas. Tal es así que podríamos generalizar diciendo que no hay dos complejos pélvicos iguales, ya que la interrelación de todos los elementos expuestos hace unos segundos entre ellos y con los demás integrantes de ese cuerpo humano en concreto, supone que existan muchas combinaciones posibles a la hora de colocar todo ese conjunto pélvico en el tiempo y en el espacio, y nada más que un neutro posible, aquel en el que dicha colocación obedece al principio de economía funcional o eficiencia motriz. Aquí quiero recordar que eso de meter la mano debajo del huequito de la lumbar de la persona cuando está tumbada boca arriba te puede servir como medidor para saber las diferencias entre los participantes, pero ni mucho menos como un estándar para todos. Es decir, no pretendas que todos los participantes de la clase tengáis el mismo huequito medido en milímetros de distancia con respecto al suelo. Es que es como si quisieras comparar mi huequito lumbar con el de Beyoncé o con el de la Kardashian. En el nivel de las sensaciones, habría que decir que tu posición neutra de columna es aquella que respeta la lordosis fisiológica que fuiste desarrollando en tus primeros 11 años de vida. Y que aquí las sensaciones han de ser de transmitir las fuerzas desde el abdomen y no desde la columna. De esta manera conseguirías el beneficio de asegurar la estructura ósea y evitar lesiones o degeneraciones discales innecesarias. Resumiendo, cada pelvis es única y diferente a la del vecino en anchura, grosor, altura, profundidad, angulaciones, formas óseas y formas de los canales superiores e inferiores para el parto femenino. Por tanto, cada persona ha de aprender a identificar su neutro, también llamado su posición neutral en la zona lumbopélvica, a través de las sensaciones de contracción abdominal y de relajación y expansión lumbar, manteniendo los neutros articulares vertebrales y la curva natural cifótica de las mismas. Eso sí, para detectar en una clase dicho neutro, podemos observar los puntos de referencia que dábamos en el capítulo 1, cómo identificar un neutro pélvico. Y para identificarlo en la práctica propia con el propio cuerpo, yo recomendaría sin duda practicar el ejercicio de mat nivel básico, Pelvic Tilt. Para realizar el Pelvic Tilt, tendrías que estar con el cuerpo tumbado boca arriba, la columna larga, los brazos estirados por completo a los largos del cuerpo y pegados a él, las piernas flexionadas apoyando los pies en el suelo y paralelas entre sí, la lumbar neutra y las escápulas conectadas. A partir de ahí, el movimiento a realizar consiste en rodar la pelvis hacia ti todo lo que puedas sin llegar a despegar el culete del suelo, apoyando, eso sí, las vértebras lumbares en el piso y alineándolas, por tanto, en esa posición que Joe bautizó como imprint. Todo esto mientras ejecutas una correcta exhalación pilates con su correspondiente activación del centro abdominal. Y esa sería la primera fase. Exhalando realizas esa retroversión de la pelvis hasta llegar al imprint. Y una vez alineada la lumbar en el suelo, inhalas manteniendo la posición corporal y la activación central para inmediatamente después comenzar con la exhalación, mientras que la centralización mantenida previamente te ayudará en este momento a devolver la pelvis a su estado neutral, es decir, a la posición en la que comenzaste. Nota mental. Si al realizar este movimiento unas 15-20 veces en calma mental y una buena activación corporal, notas que se te empiezan a fatigar músculos de la espalda, los hombros, el cuello, las piernas o los glúteos, y si por el contrario comienzas a sentir fatiga en la musculatura central del abdomen, para terminar, queremos comunicarte que en unos pocos meses inauguramos por todo lo alto nuestro canal de Pilates 4K en la plataforma para gamers y no tan gamers, Twitch. En este canal, los diferentes profesores de Pilates 4K conectarán en directo mientras realizan sus entrenamientos propios para ellos mismos o ellas mismas, a la vez que comentarán en directo con todos nosotros el porqué de haber elegido esa secuencia de ejercicios, o nos resolverán dudas a través del chat sobre la ejecución de los mismos, o incluso podrán ejecutar los ejercicios que nosotros les pidamos en ese momento, y así todos y todas los que nos conectemos a esta experiencia cercana e interactiva podamos seguir aprendiendo y mejorando en la práctica de este maravilloso método que nos da tanto por tan poco. Y nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.